Carta de algún apóstol a los hebreos, en el capítulo 13. Estos músicos están tocando ahí adentro por fe, creyendo, Señor, que están alabando, creyendo que adoran con nosotros. Amén. Y es verdad que estamos adorando con ellos. Amén. Es absolutamente cierto. Conocer a Jesús es verdad que es una experiencia única en la vida de uno. Es una vez por todas. Uno se convierte, conoce a Jesús y el resto de la vida pues va a testificar que soy salvo. He conocido a Cristo, viví la experiencia de conocer al Señor Jesús. Eso es absolutamente cierto. Pero lo que también es absolutamente cierto es que cada día y cada época, no sé si decir temporada, usted llega a la conclusión de que ayer no lo conocía. No lo conocía tan bien. Y ocasionalmente uno se pregunta cómo había vivido yo sin haber entendido esto que estoy entendiendo hoy de Jesús. Esto que estoy entendiendo hoy del Señor. Quien no experimenta ese cambio, quien no experimenta ese toque, es porque no está creciendo. Porque quien crece ve más, entiende más. ¿Qué entiende? Pues todo. Entiende el amor de Dios como no lo había entendido. Entiende la misericordia de Dios como no lo había entendido. Entiende la guianza, la dirección del Señor en su vida como no la había vivido ni experimentado. Y crece uno en temor para con el Señor. Ve los años aquellos en los que uno se arriesgaba a tomar decisiones a la ligera, sin consultar tanto al Señor, creyendo que, bueno, la misericordia de Dios hará que Él me asista, me ayude, no me castigue. Yo no he conocido una sola persona que vive en ese riesgo que crezca y madure. Los he conocido por décadas, pero década tras década los sigo encontrando en las mismas actitudes. Es muy probable que alguno de ellos diga simplemente, bueno, pero soy salvo. Sí, es verdad. Pero yo creo que cuando llegue al cielo, a unos le van a decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé cómo le van a decir a los otros, pero yo supongo que le van a decir algo así más o menos como, ven, entra y después hablamos. Esto lo arreglamos dentro de un rato. Mire, claro, eso es un chiste, eso es una broma. Pero usted se imagina lo que sería si le muestran a uno la vida y le dicen, mira, esto fue lo que tú decidiste, esto fue lo que lograste, esto es lo que yo hubiese hecho contigo si hubieses buscado dirección. Si hubieses tomado la decisión mía, mira lo que hubieses logrado, mira lo que hubieses hecho. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a un muy viejo pastor, para que yo lo llame viejo,
que me contó un sueño que tuvo hace unos años. Me impresionó su sueño, no lo voy a contar en sus detalles porque fue muy largo. Es un sueño que es toda una película, toda una película. Pero resumiendo, en determinado momento él dice que se miró a sí mismo y se dio cuenta que sus manos ya no tenían arrugas. Eso es una bendición. Que se dio cuenta que su cuerpo estaba como un joven de 25, 30 años. Se sentía totalmente joven. Caminaba por un lugar y comenzó a llegar gente. Este hombre del que le estoy hablando es un gran predicador. O no sé si debo decir, en sus años mozos fue un predicador de mucha influencia. Ya no predica, ya no conversa. El tema es el siguiente. Este anciano dice que comenzó a llegar gente a donde él estaba, en ese sueño, que él no sabe si es sueño o visión. Entre las personas que llegaron muchos jóvenes, y él buscaba los mayorcitos y no los encontraba. También en algún momento dijo, hey, tampoco hay niños. No ha venido ni un solo niño. Eran solo personas de edad joven, pero no habían niños y no habían viejos. Entonces todos se acercaban y los reconocían, pero él reconocía a muy pocos de ellos. Se dio cuenta que la multitud fue creciendo hasta que le pareció a él que habían cientos de miles de personas. Yo le estoy hablando de alguien que predicó durante muchos años por la televisión, por la radio y en grandes cruzadas. Entonces dice que el Señor le dijo, te los traje para que conocieras el fruto de tu ministerio. Estos son los convertidos en tus campañas. Tome ese comentario como usted quiera. Tómelo como la fantasía de un viejito de casi 100 años. O tómelo como una revelación, una muestra de la misericordia de Dios. Pero como lo tome, es cierto que nuestra vida produce fruto. En el caso de alguna gente, directo. En el caso de otros, de forma indirecta. Pero hay un producto de aquello que estoy viviendo para Dios. Hay un producto de aquello que estoy haciendo en el Señor. Y ese producto de alguna forma se mide en el cielo. Y claro, el argumento irresponsable va a ser, bueno, algo yo he hecho y eso tiene su efecto. No, el cristianismo no es para hacer algo. El cristianismo es para hacer aquello que Dios quiere que haga. Lo importante no es estar en algún lugar, es estar donde Dios me quiere. Lo importante no es hacer algo, lo importante es hacer aquello que Dios quiere que haga. Capítulo 13, versículo del 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron tiempo pasado la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad
su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Este pasaje contiene recomendaciones espirituales concernientes a las prácticas cristianas. Si yo fuese un poco más formal en mi estilo, yo diría concernientes a la ortodoxia cristiana, concernientes a nuestro estilo de vida, concernientes a nuestra práctica cristiana, concernientes a la manera y la forma de hacer cristianismo. Esto es, de adorar a Dios, de orar, de alabarle, de glorificarle, de ser iglesia. Dios estableció la forma y manera en la que habríamos de ser iglesia. Cuidado, porque se nos acercan muchas formas interesantes de ser iglesia. Y algunos de los Cristos modernos podrían resultar más atractivos que Jesús. Y algunos de los cielos pintados por el modernismo podrían resultar más atractivos que el cielo mismo. Algunas de las palabras modernas que la gente dice, así dice el Señor, resultan más interesantes que la palabra de Dios. Ay, pero es que en la Biblia Dios es muy seco y el hermano fulano tiene unas palabras, unas revelaciones tan lindas. Bueno, la pregunta es si nosotros estamos buscando algo interesante o lo genuino. ¿Qué cosa nos interesa más? ¿Lo que pintó el siglo XXI o lo que dice la palabra de Dios? Los versículos 7 y 8, algunos de los teólogos y algunos de los intérpretes cristianos parecen tener conflicto en relacionarlos. Yo no los culpo, porque mirados a simple vista, uno tiene que preguntarse qué relación tiene esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y cómo relacionarnos? ¿O cómo relacionar el uno con lo otro? Me crea un conflicto. A todo el mundo le crea un conflicto. El primer versículo parece que nos está hablando de cómo tratar y mirar a nuestros pastores. Y de pronto se va de allí y dice que Jesucristo es el mismo. Hoy, ayer, siempre, mañana, cuando usted quiera. Vamos en orden a ver si estos versículos son tan aburridos como parecen o si Dios tiene algo que decirnos a través de ellos. Acordaos de vuestros pastores. Ese acordaos de una vez sugiere que no está hablando de los pastores que tenemos hoy, que está hablando de pastores que ya no están con nosotros, pastores que ya murieron, pastores que se fueron. De hecho, más adelante en el pasaje hay alguna expresión que vuelve a sugerirnos que estos pastores ya no están. Al finalizar de ese mismo versículo, cuando dice e imitad su fe,
Y la frase anterior, ese es el resultado de su conducta. Es decir, conducta que ya terminó, conducta que ya no está vigente. Olvídese de lo que dice la Biblia en otras versiones. Yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Pero lo importante es que aproveche ahora de escuchar lo que luego no va a poder escuchar. Acordaos, haga memoria de lo que hizo esa gente que ya no está con nosotros. Han acabado su ministerio terrenal, se han ido al cielo y hay un resultado, hay un producto de su conducta. Lo que está diciendo es: échele una miradita a esos hombres de fe, a esos pastores, a esos ministros, a esos que nos influenciaron de alguna manera, que son la razón por la cual estamos en el día de hoy aquí. Ahí está diciendo: vayan atrás y miren a Jacobo Arminio. Vayan atrás y miren a los hermanos Wesley. Vayan y miren a Billy Graham. Vayan y miren la vida de un G.J. Ávila. Vayan y consideren a esos hombres que de alguna manera han influenciado nuestras vidas y han sido los instrumentos para que este mensaje llegue hasta el día de hoy. ¿Ve? La historia no comenzó el día en que nació Capilla del Rey. La historia no comenzó el día en que nacimos usted y yo. Esta historia comenzó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Antes de que los que hoy diseñan cultos interesantes nacieran, habían hombres que estaban dando la vida por este evangelio. Si usted no puede dar un aplauso a esos hombres que dieron la vida para que usted reciba la palabra de Dios en el día de hoy, G.J. Ávila hubiese dicho: están más perdidos que el diablo. ¿Sabe? Es una cosa aterradora cuando la gente considera su héroe al que puede tocar la guitarra de una manera salvaje. ¡Woohoo! ¿Sí? O al que puede cantar con una ropa especial y hasta hacer el moonwalk para gloria de Dios. Y todo eso está bien. Yo en lo personal no tengo problema ninguno. El otro día las redes sociales agarraron a un pastor y lo acabaron a palo porque cantó un estribillo de una canción de Bad Bunny y le han dado la paliza del mundo. Están las redes sociales venenosas. Las redes sociales siempre están venenosas. Basta con que usted diga cualquier frase para que lo enmarquen allí, lo saquen de contexto y digan: mira lo que dijo Pavón. ¿Sí? Si yo digo: hay gente que dice que el diablo es bueno, sacan: el diablo es bueno. Oiga lo que dijo Pavón: el diablo es bueno, el diablo es bueno, el diablo. No, ahora me grabaron completo. Estoy sensacional. Esto va a ser viral. Saquen un poquito de contexto y se hace viral. Y mucha gente está allí, uno para defenderle y otro para golpearle, pero allí están. A ver, salgamos de allí. La historia está llena de una gentecita a la que la mayoría de los cristianos de hoy no irían a escuchar. ¿Por qué? Porque resultaba aburrido que fuera de madrugada, que la medianoche hubiese pasado y que Pablo seguía hablando. El pobre muchacho estaba en la ventana y se cayó porque se quedó dormido. Porque cualquiera se duerme cuando el apóstol lleva 3 horas hablando.
y media. Y ya no le entraba más al muchachito y se fue y cayó muerto. ¿Cómo fue que esa forma de cristianismo, donde lo importante no era la forma alocada en que hablaba Pablo, que no lo hablaba, ni la forma en que vestía, ni cómo organizaba la reunión para que fuera sensacional, que no lo hacía? ¿Cómo fue que eso se convirtió en lo importante? Y el contenido, aquel contenido que a Pablo le pareció digno de que se hablara hasta la madrugada, porque no quería llevarse nada que no dejara en el corazón de los hermanos, para no arrepentirse luego en el camino diciendo: ay, no les ministré, no les enseñé esto. Que le quede todo el consejo de Dios. ¿Cuándo fue que las formas se convirtieron en lo importante y la esencia perdió el sentido? Nuestra traducción de Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos viejitos dedicados por años a traducir del hebreo al español, del griego al español, del arameo al español. Se fija, mientras los otros estaban tomando el curso de cómo provocar una campaña sensacional, estos estaban estudiando hebreo. Para que usted tenga Biblia hoy. Dije que para que usted tenga Biblia hoy. ¿Cuán interesante es eso? ¿Cuán interesantes son los 40 días de ayuno del Señor en el desierto? Cristo, yo reprendo al diablo. ¿Cuán interesante le parece estar metido 80 días en el monte Moisés con Dios? ¿Cuán interesante nos parece eso? Pues da la impresión de que dejó de ser interesante porque, aquello da temor. Lo otro, le dijo pecadores. No señale los pecados. Hablemos bonito. ¿Cómo fue que el cristianismo perdió su esencia? ¿Y cómo fue que nosotros caminamos en esa dirección? La palabra pastores en nuestro versículo tal vez no se debe traducir, cuando menos en nuestra interpretación, como nosotros consideramos pastores, porque allí realmente dice guías o dirigentes, los que enseñan, los que lideran, aquellas personas que con su ejemplo nos han inspirado a través de los años. Son los que gobiernan y los que enseñan en la iglesia. No, tal vez no sea cosa tan sensacional como algunos esperan en esta época. Pero yo tengo una pregunta que hacerle. Lo importante en la experiencia cristiana que estamos viviendo es qué dicen los números o cómo está reaccionando el cielo a lo que estamos haciendo. Lo importante se va a medir esta semana cuando lleguen los informes, o lo importante es cuando usted se presente en la presencia del Señor. Acordaos de vuestros pastores, de esos, ¿sí? No del que bailaba la semana pasada, que os hablan la palabra de Dios. Considerad. ¿Qué debo considerar? ¿Cuál haya sido el resultado? Por favor, todo el mundo diga conmigo, nadie quede en silencio, diga el resultado.
Sí, esto es lo importante. Lo importante es el resultado. Si en este versículo hay una palabra que debe provocar en nosotros reacción seria, debe ser esa: el resultado. Considerad. Ese considerad significa presten atención, atiendan acá, pongan sus ojos en esto, contemplen fijamente. Eso es lo que significa la palabra considerad allí en el original. Contemplen fijamente, fijen atentamente sus ojos, consideren esto, consideren que cuál haya sido el resultado de su estilo de vida, cuál haya sido el resultado de su conducta. La pregunta que sugiere el pasaje es: ¿cuál es la importante conducta de un ministro? ¿Cuál es la importante conducta de un líder cristiano? ¿Cuál es esa conducta que Dios quiere que se provoque entre nosotros? Esa conducta de la cual hay un resultado. Y dice: y eso imítelo. ¿Se da cuenta que no habló de la forma de vestir? ¿Se da cuenta que no habló de cuántos huecos tenía el jean? ¿Se da cuenta que no habló de las luces maravillosas? A mí me encanta esto. Pero esto no salva a nadie. Amén. Sí. Que no habló de las alfombras. Esta gente en Pedregales se rompieron las rodillas orando para ser usados por el Señor. Esta gente no era de hoteles 5 estrellas. A mí me encantan. Los de 6 todavía más. Si hay de 9, búsquemelos. No tengo ningún problema con ellos. Yo no estoy predicando maltrátese. Yo no estoy predicando tome un azote, golpéese la espalda con un látigo. Yo estoy diciendo: ¿cuándo fue que nos fuimos por las superficialidades y se nos olvidó la esencia? El crecimiento. El crecimiento se tiene que provocar por la acción de Dios, no por las fórmulas ni los estilos. Y andamos buscando para dónde voy ahora. Y esa búsqueda continua habla de una profunda insatisfacción. Cuando no estoy satisfecho con el Dios que conozco, tengo que redecorarlo. Sí. Esa forma sabia de conducta que enseñó la sana doctrina. ¿La qué, pastor? Exacto. Exactamente. Exactamente. No sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de estilo de vida. No estamos hablando de si eras rockero o cocolo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la presencia manifiesta del Señor en nuestras vidas. Y eso imitad su fe, su actitud de fe. Amén. Amén, iglesia. Su actitud de fe. Esa que mantuvieron hasta el fin. Hasta el fin. Cuando murieron en el asilo. Sí, con tranquilizantes, con suerito para que no le duela y morfina para que no lo sienta. No fue así. Algunos de estos murieron crucificados, otros apedreados, otros aserrados. Eso es como con una sierra, como con un serrucho, cortados en pedazos. Ay, ¿por qué Dios no los protegió? Dios no los protegió, Dios se los llevó, que fue mejor que protegerlos. Pero no entendemos eso. Queremos que nos proteja aquí, aunque nos fastidie allá. ¿Cómo fue que se nos atrofió la manera de mirar cristianismo? Sus creencias acerca de Cristo. Imitad su fe, imitad sus creencias acerca de Cristo. De hecho,
La expresión de ese versículo 8, Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Eso no está hablando simplemente de la inmutabilidad de Jesús. Está hablando de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Tenemos que conocer la doctrina de Cristo, que nos dice quién es Él, quién ha sido Él, quién sigue siendo Él, qué esperaban de Él los creyentes, qué deben esperar los cristianos hoy, qué debemos esperar de Él hasta la eternidad. Estamos hablando de imitar esa doctrina, la doctrina de la confesión de quién es Él. ¿Qué versículo? Este 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dentro de nuestro ambiente, mi ambiente, en ese ámbito de la pentecostalidad, ese versículo ha sido utilizado a menudo para decir: Jesucristo sanaba ayer, sana hoy, sana mañana. Es verdad. Sin duda, Jesucristo sanó ayer, sana hoy, sana mañana. Él es el mismo ayer, hoy. Pero ese versículo no fue escrito simplemente para que pensáramos en sanidad y milagros. Ese versículo fue escrito para que lo relacionemos con el versículo anterior, la doctrina por la que vivieron nuestros antiguos pastores hasta el fin, hasta dar la vida por esa doctrina, por esa enseñanza. Los que nos predicaron, lo que ellos creyeron, la doctrina que compartieron con nosotros, que ya no nos interesa, porque a la gente no le interesa qué dice el cántico, sino cómo suena. Adoremos. Bueno, adore si le da la gana, pero póngame música. Entonces, de pronto, adorar, alabar, glorificar. Postrémonos delante de Dios. Es interesante cómo cantamos que postrémonos delante de Dios y nos estiramos. Pero postrarse no tiene que ver con estirarse. Los que se postran se lanzan al suelo. Los que se postran pegan la cara a la tierra. Los que se postran reconocen su grandeza. Pero aquí estamos nosotros cantando postrémonos, pero con actitud de bailemos tú y yo. Señor, ven para acá, échate un pasito. La iglesia perdió la reverencia. Y la iglesia perdió el sentido de que Él está aquí, tocando los corazones para ministrarlos. No para hacerlos felices. Tocando las conciencias y diciéndole: ¿estás viendo tu pecado? ¿Estás viendo tu necesidad? Que Él está aquí. No haciéndonos cosquillas para que estemos todos muy alegres. Está aquí estimulando cambio, estimulando transformación en nuestras vidas. Jesucristo es el mismo. Es el mismo en quienes aquellos que enseñaron la verdad creyeron. Y lo que dice nuestro pasaje es que debemos seguirlo, que debemos ir tras Él y hacer lo que aquellos hicieron. Allí lo que dice es: sean fuertes en la fe. Como no dijeron amén, yo vuelvo. Allí lo que está comunicando es: sean fuertes en la fe. Amén. No desvirtuemos quién es Jesús y lo que creemos de Él. No desvirtuemos la enseñanza que hemos recibido de nuestros padres. El escritor de la carta a los Hebreos está preocupado de que se desvirtúe la enseñanza de Cristo. No la desvirtuemos. ¿Qué ha pasado con la enseñanza de Cristo? Pues todo tipo de cosa rara, todo tipo de cosa extraña. ¿Quién es Cristo para la gente hoy?
¿Sabe que ese versículo 9, vaya conmigo allí por favor, en su Biblia que usted nunca deja, que siempre trae al culto y que la marca para saber qué fue lo que leyó? En esa, versículo 9, no os dejéis llevar, ¿oyó? No os dejéis llevar. Allí también traducen algunos, no dejen que les arrastren, ¿sí? O que les convenzan. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay tal cosa como doctrinas diversas y hay tal cosas como doctrinas extrañas. ¿Qué son doctrinas diversas? Preste atención a esto. La palabra diversas allí, en otros lugares, se traduce como multicolores. ¿Qué tal? ¿Sí? Doctrinas multicolores. Aleluya. Lucí como un arcoíris. Multicolores. Doctrinas diversas, multicolores. Eso es, atractivas, ¿sí? Sensacionales, bullangueras. Aleluya. De las que nos gustan. Díganme algo de Jesús que nadie haya dicho. Y entonces alguien dice, Jesucristo realmente no vino en carne. ¿Cómo? No. Ustedes no han visto las fotos de Jesús que siempre está así como que a 6 pulgadas sobre el suelo, flotando. Eso no era carne. No lo ven así cuando está caminando por el desierto y lleva un halo sobre la cabeza de luz. Él no vino en carne. Entonces eso era una doctrina gnóstica. El gnosticismo decía que Jesús no vino en carne porque lo santo y la carne no se juntan. Así es que Dios no puede haberse encarnado. Así que la doctrina de la encarnación no es verdad. Ay, qué interesante. Y yo siempre creí eso de la encarnación. Pero alguien ahora me trajo una doctrina multicolor. Nada nuevo. Lo enseñaban en la época del apóstol Juan y Juan le da con todo en sus cartas. Lo golpea con todo, denunciando eso como cosa falsa. Pero aparece otro y dice, no era divino. No, él no era divino. Él era otro maestro, el mejor de los maestros, el más grande de todos los profetas. Pero él no era divino. Los musulmanes. Y han convencido a cientos de millones de personas de que Jesús no era divino. Ay, pero qué bien. Fíjate, eso está interesante. Eso está interesante. Entonces aparece otro y se encuentra un pedacito de cartón en alguna cueva, en no sé dónde, y hace una película. Y ahora Jesús tenía amores con María Magdalena. Ay, él era como yo. ¿Es cierto? Y medio pecadurocho, travieso el tipillo, y tan santito que lo pintan. Pero gente llega a creer que les conviene un Jesús medio pecador, un Jesús medio travieso, un Jesús más humano, más carnal. El escritor de la carta a los hebreos está diciendo, no se dejen fascinar por esa basura, por esas doctrinas multicolores que le adornan las cosas y las ponen muy interesantes, pero desvirtúan la esencia y la naturaleza misma del Cristo Salvador, del Cristo que nos salvó. O aparece algún otro y dice, no, él era Dios, él no era distinto del Padre, no era otra persona, era lo mismo, solo Jesús, él nada más, y no hay otro. Y entonces de pronto ahí surge, dentro de las multicolores doctrinas, otra idea. Pero observe usted que para el escritor bíblico inspirado por Dios, las doctrinas no solo eran multicolores,
Las llamó también extrañas. La palabra allí es extranjeras. Alien, extraterrestre, de otra cultura, de otro lugar. Dice, esas doctrinas no son nativas. Esas doctrinas no nacen dentro del cristianismo. Esas doctrinas son extranjeras, doctrinas extrañas a la predicación apostólica, doctrinas extrañas a la verdad bíblica. No importa cuán simpático resulte, y no importa si al Cristo que pinta el modernismo lo pintan más alto, más grande, más hermoso, más elegante, más refinado, más actualizado, más moderno, más atractivo. No importa. Si vamos a ser salvos, vamos a ser salvos porque conocemos al Dios verdadero, porque conocemos al Cristo de Dios. Con fuerza, nuestro pasaje dice que debemos afirmarnos. Mire ese versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar. Diga afirmar. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué se afirma el corazón? Con la gracia, ¿sí? No con la experiencia, con la gracia. La gracia de Dios es lo que afirma mi corazón. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, eso afirma el corazón. Ve, después que agarran su herencia, agarré mi herencia, y sale corriendo y se reúne con los 7 amigos. No, de 3 amigos. Se reúne con los 3 amigos y me la dio. En cash. Aquí voy, Cashmere Bouquet. Vamos a disfrutar ahora. Y entonces agarra el billete, porque sabe, cuando hay billete hay amigos. Vienen los 3, vienen los 6, vienen todos. Y se fueron de discoteca en discoteca, carro nuevo, un Ferrari. No lo dice el texto, pero usted tiene que actualizarse. Él iba en su Ferrari volando, ¿no es cierto? Cruzando por la ciudad de Nueva York, Chicago. ¿Dónde quieres comer esta tarde? En Los Ángeles. Vamos para allá. Jet supersónico. Hay que volar. Gente, el dinero abundaba. El tema es que hay que preguntarse si nosotros vamos a tener una salvación solo de cuando hay abundancia. Una paz interior solo de cuando hay abundancia. Una relación con Dios solo de cuando hay abundancia. O si nosotros vamos a creer en un Dios que se mete con nosotros al corral de los cochinos cuando solo algarrobas se están tirando y ya no hay que comer. ¿Qué pasa cuando el negocio me sale mal? ¿Qué sucede cuando la salud ya no está muy bien? ¿Qué pasa cuando los amigos se van y me abandonan? ¿Qué sucede entonces? No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Otra vez me perdí. No con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. ¿De qué viandas está hablando aquí? No comidas, no comidas. Claro, inmediatamente estamos pensando en los banquetes que se daría el joven adinerado, hasta ahora que come algarrobas, hasta ahora que se está muriendo de hambre. No, pero ese pasaje no está hablando de eso. Ese pasaje está hablando de estilos religiosos. Luego usted sigue leyendo y va a leer. Más adelante, no lo haga ahora porque yo quiero que me atienda. Lo hace luego. Usted va a leer el resto del pasaje y va a ver que allí
Habla de aquellos que comían de lo que se sacrificaba en el altar allá en el tabernáculo. Y los sacerdotes judíos comían de eso. Esta carta en la cual estamos leyendo se llama la carta a los hebreos, es decir, es una carta para los judíos. Así es que en ese contexto el escritor le está diciendo a los judíos: miren, no se engañen, aquellos sacerdotes comían lo sacrificado en el altar, pero no les aprovechaba. Pero Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ofrenda divina de la cual hemos de comer, esa sacia, esa satisface. La otra no. No busque estilos religiosos, no busque fórmulas religiosas. Vuelva a la antigua verdad, a la senda antigua, a la declaración divina, al Cristo que describe la Biblia. Y querramos esa relación con Dios. Digámosle a Dios, digámosle al Señor: no me interesa otra forma de cristianismo, no me interesa otra palabra, no me interesa otra Biblia. Hay un ataque constante contra el Cristo que presenta la Biblia, porque al mundo no le conviene. Yo termino con este comentario: Jesús es el mismo. Por lo tanto, podemos experimentar hoy lo que aquellos experimentaron. Seguramente se manifestará de formas distintas. Seguramente la experiencia hoy no sea pescando junto al lago. Seguramente la experiencia no sea dar de comer con 5 panes, con 2 peces, a 10, 5, 15, 20 mil personas. Pero Dios sigue haciendo las mismas cosas. Creo que en el momento en que comprábamos este edificio, en nuestra cuenta bancaria no habían $10,000. Yo la verifiqué ese día porque yo quería estar seguro de decir: compramos este edificio sin dinero y sin precio. Diga: Dios hace milagros. Dígalo, gente, dígalo: Dios hace milagros. El Dios de los milagros está vivo, es real, está en medio nuestro. Aleluya, aleluya. El Señor está en medio nuestro, pero no está allí para estimularnos a un gozo superficial ni momentáneo. Él está allí para que le experimentemos permanentemente. Usted debe levantar sus manos. Levante sus manos al Señor. Hágalo ahora. Levante sus manos a Dios. Sí, póngase de pie. Póngase de pie conmigo. Aleluya. Acérquese a Él. No al estilo discotequero, donde lo importante es perder el control, sentirme emocionalmente raptado. Para una experiencia emocional, no busque una experiencia emocional, pero busque una experiencia de comunión. Adórele. Adore por favor. Póngase de pie para que adoremos. Póngase de pie para que adoremos. Póngase de pie para que adoremos. Meta su mente, su corazón, su voz, todo su ser en la búsqueda de una experiencia genuina, de una experiencia auténtica,
de una experiencia real, hágalo, 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 hágalo. El Señor está tocando su vida, el Señor está tocando a las puertas de su corazón para decirle hoy en qué área tiene que ocurrir un cambio, en qué área de su vida tienen que ocurrir ajustes, en qué área tiene que ocurrir corrección. Y no resista la voz del Señor, no resista la voz del Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo sí. Diga sí. Diga sí. Diga sí, Señor. Diga sí, Señor. Diga sí, Señor. Diga sí, Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. Dígale, sí, Espíritu Santo, obra en mí. Dígale, sí, Espíritu Santo, haz en mí como tú quieras. Dígale, sí, Espíritu Santo, a lo que tú quieras. Señala con claridad y yo voy a caminar en lo que tú quieras. Hoy hazme entender cómo corrijo mis actitudes. Hoy hazme entender cómo corrijo mi vocabulario, cómo corrijo mi pensamiento, cómo corrijo mis emociones. Dígale, sí, Espíritu Santo, sí, Espíritu de Dios, sí, Espíritu de Dios, sí, Espíritu de Dios. Ríndase a una experiencia nueva, transformadora, hermosa, sanadora. Aleluya, 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 aleluya. Provoca, Señor. Provoca la confesión de fe. Provoca la confesión de fe. La confesión del pecado para que haya perdón. La confesión de la debilidad para que la fuerza de Cristo tome lugar. La confesión de la necesidad para que haya ministración del Espíritu Santo a su vida. De lugar al Espíritu de Dios.